Muy bien. Bueno, ante todo, muy buenas noches a todos los seguidores de Advisor Perú, del Centro de Estudios Multidisciplinarios Advisor Perú. Bueno, esta noche nos complace presentar pues a nuestro ponente, ¿no? Miguel Ferré Trenzano, quien es profesor y jefe del área académica de control directivo del PAT, de la Escuela de Dirección de la Universidad de Piura. Ha liderado también el tema de planeamiento estratégico, participando en el área de política de empresa. Se ha desempeñado como director del PAT casi desde su inicio y por más de 20 años. En distintos periodos ha sido pieza clave en la creación de una institución importante para los destinos del Perú y ha contribuido a hacerla crecer desde dictar un curso en un aula y hacer la mejor escuela de dirección del Perú, que es obviamente el PAD, el programa de alta dirección de la Universidad de Piura, y una de las más confiables fuentes de consultorías para las empresas y para el Estado. Ha sido asesor y director de empresas emblemáticas como son el grupo de los hermanos Añaños, AJE Group y San Miguel. A ambos ha asesorado y de segundo continúa siendo director. Con Cola Real también ha trabajado y Big Cola. Hoy AJE Group es una transnacional que está en decenas de países de varios continentes y San Miguel. Este, Similarmente, es una transnacional focalizada en Latinoamérica. Tiene también su propia empresa, el doctor Miguel Ferré, ¿no? MFT Consulting, consultadora en planeamiento estratégico. Bueno, nosotros tenemos la grata participación de él en estos momentos. Vamos a tener como panelistas a Wilfredo Concha y a Irving Sayo. Muy bien, doctor Miguel Ferré, tiene la palabra, por favor. Muy bien, buenas tardes a todos y a todas. Cuando José me engañó, diríamos, ¿no? Porque me dijo, oye, podrías dar una charlita y no sé qué. Y entonces después resulta que entiendo que hay un grupo importante de gentes que tienen un deseo enorme de realmente de sacar adelante el país y, bueno, empezando por su familia, evidentemente. Y yo en este sentido sí que tengo mucho interés en cambiar impresiones. La pena es que ese rollo del Facebook y todo eso pues no te permite demasiado, pero entiendo que después va a haber algún tipo de intercambio de ideas. Bueno, entonces la primera tema es el tema, me plantearon varios temas posibles, uno podríamos decir el tema de la realidad nacional. Entonces la primera cosa que a mí me di cuenta, desde, en fin, ya llevo, como contaba José, bastantes años sacando adelante, obviamente con otras personas, la Escuela de Dirección de la Universidad de Piura desde hace 40 años. Entonces me quedaba muy claro que el Perú es muy poco conocido por los propios peruanos. O sea, por ejemplo, sobre todo pensando en la gente de Lima, que es donde yo más interactúo, hay un montón de gente que realmente no sabe nada, por supuesto, de las selvas, que no ha ido nunca. Se ha ido, de repente ha ido de paseo un día y ha estado ahí, ¿no? Pues en Iquitos, viendo no sé qué, pero nada. Es decir, es muy desconocido, la gente no conoce. Y yo he tenido la suerte de poder estar en diferentes lugares y me he dado cuenta de varias cosas. La primera es que es un país muy grande, muy variado, porque podría ser muy grande y ser una gran estepa. Podríamos decir Argentina, por ejemplo, pues tiene toda la Patagonia y tal, enorme, pero bueno, pues ahí todo es igual. En el caso nuestro, pues tenemos regiones muy distintas y personas muy variadas. Entonces, pues claro, cuando se plantea, por ejemplo, decir, vamos a hacer un desarrollo territorial, desarrollo por una región, por ejemplo, pues dices, oye, es que Puno no tiene absolutamente nada que ver con Loreto o con Piura. Entonces, eso es un tema, ¿eh?
como digo, hay otros países que, Chile, Argentina, y muchos países que dices, bueno, es que es más o menos la misma cosa. En el Perú no. Tiene, y eso es, voy a intentar hacer un pantallazo rápido, tiene una gran cultura milenaria. Y eso es un tema muy importante. La historia, es decir, no se puede prescindir en absoluto de qué ha pasado de nuestros ancestros. Es decir, bueno, culturas antes de los incas y además, aparte de que han miles de años han habido un montón de culturas distintas, pues con unas expresiones, llamemos muy poderosas, ¿eh? O sea, todas las, bueno, desde el Machu Picchu clásico, pero es que hay tantas otras cosas. Y después, pues, otras culturas, Caral, Tiwanaco, Chavín, Paracas, Mochica, Pucará, Nazca, Chimú, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, aquí, y además, pues, de muchos años antes diríamos, de que vinieran, digamos, pues, los imperio inca, ¿no? Bueno, entonces, además, estas producciones artísticas, cerámicas, joyas, etcétera, y aquí aparecen cosas que es interesante. Por ejemplo, es decir, hablar de que si el Perú es un país minero no es una estupidez, porque por supuesto que lo es. Si desde hace miles de años la gente explotaba los minerales, específicamente cobre, oro, en fin, de determinadas formas distintas, pero lo hicieron. Eso por otro lado, ¿eh? Entonces tú dices, oye, pues en Chile vamos a hacer, qué sé yo, turismo. Bueno, pues tendrán que ir a la cordillera, unas lagunas, no sé qué, pero dime qué Machu Picchus hay en Chile o qué, en fin, tantos otros sitios. Voy a ir rápido. Ese es un tema. Después vienen unos caballeros que son los españoles. Y los españoles, pues también es bueno distinguir, no hicieron una colonia, hicieron un virreinato, es otro rollo totalmente diferente. Es decir, ahí participaba, era como una parte de España más, o sea, no era una colonia. La colonia es que ahí hay unos señores que se quieren explotar sus territorios, su cosa como sea. No, un virreinato tiene sus leyes y tiene el virrey, pues lo que hace las veces del rey, etcétera, etcétera. Bueno, y después hay otro tema que es muy interesante y es que el impacto de los españoles en la sierra pues es desde hace 5 siglos, evidentemente, pero en la selva mucho menos, podríamos decir hasta menos de 2 siglos. Bueno, el tema de la geografía no voy a hablar, o sea, todo el mundo lo conoce. Y después hay otro tema que es muy interesante y hay que tener en cuenta, que se llaman las migraciones. Ahora se habla de los venezolanos, etcétera, pero como ustedes saben muy bien, pues la gran migración china, la gran migración japonesa, europea, es decir, y eso es un tema muy interesante porque la migración es uno de los temas que le hacen grande a Estados Unidos, por ejemplo. Es decir, si no fuera por la cantidad de migrantes que vienen de todo el mundo a Estados Unidos no sería lo que es. Entonces, bueno, allí, por tanto, hay todo un mundo de desarrollo posible. Y después otro tema que también es bueno recordarlo es el mestizaje famoso. Ya saben ustedes que, diremos, si algo, la diferencia también de lo que ha pasado en otros sitios como Estados Unidos versus el Perú, es evidente el tema del mestizaje. Ahí se fomentaba el que los españoles, diríamos, tuvieran relaciones con las personas del lugar y por tanto el mestizaje es un fenómeno absolutamente normal y por tanto, bueno, estoy seguro que todos aquí que me escuchan pues dirán, a ver, ¿qué sangre tienes tú? Y dirán, sí, bueno, yo tengo sangre y aparecerá seguro, pues, por un lado, pues alguien de la selva o de la sierra de toda la vida, pero después aparece, pues sí, pues vinieron mi abuelo no sé quién, en fin, etcétera, de otro lugar, de Europa, de España, lo que fuera. Bueno, entonces eso es un tema. El otro tema es que, como contaba, en esta especie de gran marco, y no digamos el tema, pues una región tiene selva, la otra tiene costa, el otro tiene sierra, el otro tiene todo, en fin, y hay cosas interesantes como decir, bueno, pues el otro día alguien me lo comentaba y dijeron, tú sabes que el Perú es digamos, tiene, digamos,
¿qué es la costa? Bueno, pues toda la costa del Perú es el gran invernadero, el mayor invernadero del mundo. Es decir, no se hace falta que haya ahí todos estos, digamos, bueno, pues llamemos pabellones y cosas ahí, precisamente porque todo el Perú, toda la costa es eso, y por eso tenemos tantas posibilidades y de hecho hay pues tantas frutas y tantos, la costa es una maravilla, es otro tema. Y puedo ir diciendo cosas diferenciales que pueden ser todas fantásticas. Entonces, eso es un primer punto. El otro tema es que se desconoce, los diferentes grupos humanos se desconocen. Por ejemplo, estaba hace unos años en Iquitos, me invitó de una universidad y el anfitrión, que era un muchacho, pues yo le dije, oye, ya que estoy en Iquitos, me gustaría ir a conocer pues el pueblo de los Boras y de los Yaguas, que son pueblos indígenas que están muy cerca de Iquitos. Y este muchacho me dijo, ah, mira, qué interesante, porque sí me gustaría, porque yo tampoco he ido nunca. Y entonces yo le dije, oye, pero tú eres de Iquitos y no has ido nunca. No, 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 no conozco. Bueno, esto por tanto es un ejemplo, ¿no? O yo les hago, estoy pensando, los de Lima, por ejemplo, cuánta gente dice, ¿tú has ido alguna vez a Pamplona Alta? Es que si tú vas a Pamplona Alta, que seguramente la mayoría de gente de Lima no ha ido, pues te das cuenta de que eso de que se habla de que se han hecho escaleras en los cerros y tal, es que tú lo ves ahí y dices, es que no puede ser de otra manera, es que el que hay escaleras ahí es absolutamente fundamental, porque si no tendrían que estar subiendo, trepando, como si fuera, en fin. Y desde luego, por supuesto, también la gente, llamemos en este caso, y tengo una cierta relación desde hace más de 10 años con indígenas, sobre todo de jíbaros, o sea que son Abajún y Huampís, y el revés es lo mismo, porque cuando ellos han venido, hemos hecho alguna vez algún foro, varios años foros, donde venían gente de toda la selva, y te dabas cuenta de que su visión de la empresa era una empresa extractiva, contaminante, unos desgraciados. Venían a Lima y me acuerdo clarito, visitaron un grupo de gente, pues de diferentes plantas de alimentos de Alicorp, que está cerca del aeropuerto de Lima. Y entonces allí, al terminar la visita, que visitaron la planta de fideos, la planta de no sé qué otras cosas, diferentes cosas, yo le pregunté a uno, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido? Me ha dicho, me ha parecido maravilloso. Tan es así que a mi hijo, que le voy a poner por nombre Alicorp. Entonces eso me hizo mucha gracia porque realmente indica de cómo pues cambió totalmente el panorama de su visión de empresa, en este caso los indígenas de la selva respecto a lo que era una empresa. Claro, ellos de repente han visto o acopiadores que les extorsionan o, como digo, empresas petroleras pues que contaminan, etc. Bien, eso es otro tema. Y el otro tema es el gran centralismo que tiene el Perú. O sea, Lima, tercera parte, por eso cuando ahora hay un candidato que ustedes lo conocen, que dice que quiere cambiar la capital del Perú, y lo piensas un poco, dices, tiene todo sentido. Porque realmente, si lo único que haces es que el Perú no es más que cada vez pues, más grande Lima, pues está claro que además, y se dirigen las cosas desde Lima, pues entonces es evidente que no se lleva a nada. Bien, entonces teníamos que hablar un poquito de relaciones con comunidades y entonces yo he tenido la oportunidad, diríamos, de escribir con otras personas algunos casos y pensaba hablarles, si les parece, bueno, tres temas concretos. Uno es el famoso caso Tía María, que es una que seguramente muchos habrán escuchado. El caso Tía María, pues es desde hace ya un montón de años, como 15 años por lo menos, que están que la gente no quiere, que no quiere. Entonces, bueno, y la pregunta es ¿por qué no quiere? Después tengo otro caso, el caso Río Blanco, que es el caso que está en la sierra en Piura, ya con frontera con Ecuador. Para los que conocen el lugar, pues está entre la provincia de Huancabamba y la provincia de Ayabaca, y también tiene incluso más años,
y ahí también han dicho no. Y los dos yacimientos son fantásticos. Son enormes yacimientos de cobre y oro. Y seguro que podría ser un emporio de riqueza para el Perú, pero la pregunta es por qué no funciona. Lo intentaré explicar ahora. Y después está el tema de la selva, ¿eh? Bueno, ustedes saben que hubo un problema muy serio, el famoso Baguaso, el año 2009, que diríamos aquí pasaron cosas. Y entonces, claro, la interpretación de lo que pasó para algunos era, bueno, sí, lo que pasó es que había pues mucha, diríamos, pues mucha manipulación, la gente se les contaba cosas que no eran verdad y después, pues, en fin, hay una serie de especulaciones. La realidad es que, a mi juicio, es que realmente la gente no conoce, me refiero a este mundo occidental, por decirlo así, no conoce ni entiende el mundo indígena. Y entonces voy a intentar explicarles alguna cosa sobre eso. Digamos, bueno, primero que hay como dos enfoques. El primero es decir, y eso lo he escuchado con muchos, incluso empresarios y gente, decir, sí, pero es que yo no sé qué tipo de desarrollo quieren estos señores. Como diciendo, estos son como si fueran, no sé si ustedes recordarán la película Avatar, entonces decir, parece que son digamos, pues, seres, o sea, azules, ¿no? De 2 metros o más de altura, y dicen, no, estos son como la gente de Avatar. Y dices, no, la verdad que todos son iguales a nosotros. Es decir, todos somos personas y eso es lo más importante de tener en cuenta. Es decir, esta persona, este señor que tengo delante, que de repente, pues algunos dirían, es que este es un señor muy ignorante, es que no entiende no sé qué. Este es un ser humano, es una persona humana igual que tú y que yo. Ese es el primer punto fundamental a tenerlo presente. O sea, y por tanto, si es la misma y tiene las mismas características que yo, pues sus necesidades básicas son las mismas. Por tanto, yo cuando he hablado con indígenas ya un poquito más hacia, sobre todo al principio, cuando yo no sabía mucho cómo funcionaba esto, yo le preguntaba, oye, pero ¿cuál es exactamente lo que ustedes necesitan? Y me decían, bueno, salud, educación y hablaban de acceso al mercado, es decir, conseguir empresas o hacer sus productos que se pudieran vender a precios adecuados para tener ingresos. Y tú lo ves y después vas a otro lado y te dicen, bueno, sí, en realidad te das cuenta que necesitan autoestima, es decir, que la gente se sienta orgulloso de sus ancestros, de su cultura, de su idioma. Entonces, claro, y yo digo, bueno, es que es igual que cualquiera de nosotros. Yo necesito salud. En fin, mi familia, mis hijos y tal necesitan educación, es evidente. Y por supuesto, necesito tener los suficientes ingresos. Debo trabajar o tener un emprendimiento, lo que sea, para que yo pueda realmente generar unos ingresos que me permitan tener una vivienda digna, una alimentación adecuada, en fin, un esparcimiento, en fin. Y tú dices, bueno, pero es que es igual. Ahora, lo que ocurre es que la necesidad fundamental es la misma, pero los medios para resolverlos pueden ser diferentes. Y voy a intentar explicarlo. Por ejemplo, yo estaba hace 2 días con una reunión de indígenas vía Zoom, curiosamente, de diferentes partes de la selva. Uno estaba en Ucayali, el otro estaba en Constitución, el otro estaba, en fin, en diferentes lugares. Y al final, pues yo me acuerdo, además hablan mucho, y uno decía, después de pegarse un rollo, vaya, un bla, 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 como 15 o 20 minutos, yo le decía, ok, un ratito, porque decía, es que tiene que salir, diremos, pues, en fin, tenemos que tener acceso pues, a que podamos trabajar en el sector público, un porcentaje, una ley para esto, una ley para lo otro. Yo decía, mira, lo que tú me estás diciendo es que tú necesitas, digamos, tener la capacidad de trabajar en cualquier sitio, también en el sector público.
pero para eso necesitas educación. Y para que puedas tú educar de verdad, tendrías que tener Internet. La única forma para que realmente haya acceso, digamos, a que la gente se eduque de la forma apropiada es Internet en toda la selva, y eso no está tan lejos de que se ocurra. Es un ejemplo. Simplemente lo que quiero decir, o no digamos el tema como decía, decían, oye, no hay que hacer carreteras y cosas y no sé qué, porque hay que sacar nuestros productos. Yo les decía, mira, lo que tú estás diciendo es que tú necesitas tener unos ingresos que te permitan adecuar, comprar además otros temas y tal. ¿Y tú has pensado en el turismo? Evidentemente, no habían pensado en ninguno en el tema del turismo, pero lo que yo les quería hacer notar es que sus necesidades de lo que querían se tenían que satisfacer no necesariamente de la forma que ellos visualizaban, pero las necesidades son las mismas. Para cerrar la idea, todos somos iguales en cuanto a seres humanos, en cuanto a personas, todos tenemos la misma dignidad y lo que todos necesitamos es, diremos, que nos comprendamos unos a otros. Entonces, claro, y ahora veo que ya el tema se me está complicando la vida, me refiero de tiempo, pero yo quería explicar eso. Es decir, si yo necesito interactuar con las personas de diferentes, llamemos etnias, en el caso, ya saben, no sé si saben ustedes, hay más de 50 etnias con idiomas distintos en la selva. Bueno, en la sierra, pues simplemente las comunidades de ahí pues, hablan quechua, aymara en algún caso y algún otro idioma, pero en principio eso. Entonces, lo que hace falta es, si yo quiero relacionarme, por ejemplo, voy a entrar en el tema de la minería que antes hablaba. Lo que está claro es que si yo voy, como se dice, con la pata en alto y diciendo que yo quiero entrar a explotar esta cosa que está ahí, yo les voy a dar algún tipo de beneficios cuando empecemos a explotar las cosas, eso no va a funcionar jamás. Como es lógico, porque ya la gente, yo creo que cada día lo ve más, es que para cualquier explotación, en este caso minera, por ejemplo, pues tiene que ser el que todos participen en ese desarrollo. En un caso uno sacará el mineral y tal, y en el otro pues mejorará sus condiciones de vida. Entonces ahí, digamos, esto es un tema absolutamente fundamental, y yo lo que quería también, y me encantará que después podamos discutir eso, pero yo diría que hay como varios principios y solamente voy a intentar respecto a la selva para que vean ustedes cómo, a pesar de que todos somos iguales, sin embargo, hay una serie de formas de manejo de las personas y de cómo eso, lo que se llama técnicamente su cosmovisión, cómo ve las personas el mundo en el que se rodean. La cosmovisión occidental, pues saben ustedes, es de propiedad privada, yo tengo mis cosas y yo tengo un montón de objetos, cosas. Pero en el mundo indígena, no. En el mundo indígena, la cosmovisión es que yo estoy metido en un tema territorial. Y entonces el primer factor de la organización precisamente están que están instalados en un lugar. Y para ellos el territorio es el lugar donde viven, donde pues interactúan, donde bueno, pues consiguen sus alimentos, donde incluso pues hay todo unas tradiciones que después, bueno, pues para llegar a ser incluso pues adultos pues tienen que hacer una serie de actividades dentro de la selva, en el caso de la selva, que son específicas. Por tanto, eso es lo que ellos le llaman, pues que para ellos el mundo en el que viven es como un sujeto. Y eso se nota mucho también en la pintura de la gente de la selva, es muy antropomórfica. Si ustedes van a ver, pueden ver que hay una serie de artistas que son buenísimos, entonces se ve un árbol que tiene como una raíz que tiene una forma de pie, un pez que tiene forma de mujer. En fin, es muy antropomórfico, es decir, como que las cosas que tienen a su alrededor son personas, o sea, tienen que tener hasta por decir así, un respeto. Me contaban que en Paraguay, en uno de las comunidades indígenas, pues cuando cortaban un árbol porque necesitaban, bueno, leña y tal, pues para quemar lo que fuera, le pedían permiso o le pedían excusas.
al árbol. Bueno, cuento eso porque, claro, si es así, entonces fíjense la diferencia que hay, por eso es bueno entender cómo es esa cosmovisión para poder interactuar. Para nosotros un terreno, yo tengo un terreno, ¿eso qué es para mí? Un objeto. ¿Qué quiere decir? Que lo puedo comprar, vender. Bueno, yo tengo un terreno y me dicen, oye, pues ¿lo vendes? Bueno, en fin, quiero este terreno, depende cuánto me des. Ok, para ellos a lo mejor van a un sitio y dicen, queremos que nos vendas esa parte de tu territorio. No, no está en venta. Y uno dice, pero qué desgraciado, pero si te pagamos y te vas a otro sitio. Entonces yo pongo el ejemplo que creo que ayuda a entenderlo y siempre le digo a la gente, oye, vamos a ver, imagínate, allí hay una foto de Irving que va con anteojos, entonces le digo, Irving, ¿me vendes tu ojo derecho? Evidentemente me dirá, disculpa, yo no está en venta, forma parte de mi ser, eso no es negociable. Ya. Irving, ¿me vendes tus anteojos? Entonces, lógicamente dirán, bueno, depende de cuánto me pagas. A mí me ha costado 50 soles o 100, da igual. Entonces, si me das más, bueno, pues acepto y compro otros. Es decir, los anteojos son un objeto para cualquiera de nosotros y los ojos son un sujeto, forma parte de mi ser. Entonces, claro, si para la gente de la selva, por ejemplo, el territorio en que viven, con todo su entorno, diríamos, de bosques, de animales, de todo, forma parte de su ser, no está en venta. Simple, lo lógico. Ese es un tema conceptual muy profundo y hay que entenderlo. Por eso cuando se habla de hay que desplazar a esta gente que se vaya a otro lugar porque aquí hay una mina, no sé qué, es un tema que hay que ir con mucho cuidado. No digo que no se pueda hacer, pero es un tema muy, muy, muy claro de que no estamos hablando de lo mismo. Y lo mismo también, por ejemplo, a la hora de la organización. En la organización occidental, pues resulta que quien manda el gobierno central, gobierno regional, gobierno local, eso es lo normal, ¿no? Y así es. En la selva, digamos, los que mandan son las comunidades. Los apus o jefes, según el lugar, de las comunidades son los que mandan. En realidad, quien manda es la asamblea formada por la gente mayores de edad. Entonces eso es toda una historia también que es bueno entenderla. Entonces, bueno, por eso la primera cuestión que yo les quería hablar era yo diría 3 o 4 principios y con eso termino y ya me dicen. Primer principio, principio de apertura. Es decir, ¿qué quiere decir? Yo no tengo que tener prejuicios. Juzgo desde mi punto de vista cómo son ellos. O sea, pucha, esta gente son ignorantes, por ejemplo. Yo siempre digo, oye, ser ignorantes que yo necesito conocer algo en mi vida, en mi entorno, pero si estoy en otro entorno, no. Y siempre pongo el ejemplo de que cuando yo voy a la selva, pues a veces me han dicho, oye, no te pongas aquí al lado que hay un árbol con hormigas. Y entonces alguien me dijera, se nota que eres muy ignorante. Y yo diría, disculpe, yo no soy de acá. O sea, lo siento mucho, pero eso no es ignorancia, simplemente que no es mi mundo y por tanto hay cosas que no conozco. Eso es un tema. El otro tema es tratar de entender su mentalidad y circunstancias. Eso que se habla de empatía es una palabra muy conocida, ponerse en el lugar del otro. Y, por ejemplo, una vez en un determinado yacimiento minero, dijeron, les están ofreciendo el 3% de las utilidades de la empresa a la comunidad. Y entonces dijeron, no, 3% no, es muy poco. Entonces alguien dijo, oye, pero si son 100 millones de dólares, 3% son 3 millones, en fin, era un montón de plata. Entonces le dije, oye, un ratito, ponte en su lugar. Estás diciendo 3%. La siguiente cosa es, ¿qué es por ciento? Siguiente palabra, utilidades. ¿Qué son para ellos utilidades? Ni idea. De las acciones que tengan. ¿Qué es eso de las acciones? Si ustedes se dan cuenta, uno habla de temas que en lo cual yo puedo entenderlo, pero que está enfrente no entiende nada. Y por eso de repente pues se hacen
cosas totalmente, dices, esta gente no entiende nada. O sea, oye, compadre, es que tú no te has puesto en su lugar. Nunca aprendieron una serie de cosas que tú sí sabías. Eso es muy importante. Y también lo que es muy importante es saber escuchar. Es decir, muchas veces uno lo que quiere es, voy a decirles a ellos, no, 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 escucha, que son sus inquietudes verdaderas. Y todo es lento. Oye, yo mañana, en un año, vamos a resolver no sé cuántas cosas. No, 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 es un tema tranquilo, lento, es decir, y que la gente vaya sintiendo, digamos, de que el que está yéndose a acercarse, en este caso para un determinado proyecto minero o lo que sea, lo primero que está buscando es el interés de estas personas que están ahí. Y porque si uno lo que viene, o mejor, si lo que ven es que tú te vas a aprovechar de ellos, evidentemente, pues van a estar así. Y la próxima vez que tú vayas para allá, pues desde luego, como me ha pasado alguna vez, que me confundieron con un petrolero que por poco me meten preso en una comunidad. O sea, entonces, de decir, claro, pero si tú vas ahí y dices, oye, creo que José dice que ya es la hora, me parece, pero bueno. Pero esto quería comentarlo. Hay una palabra que me parece que es fundamental, que es el principio de gratuidad. Y además la gratuidad viene porque yo quiero a la gente, no es un truco. Es decir, cuando yo voy a la selva y les llevo, por ejemplo, yo tengo una anécdota muy interesante, y es que invitado por Petroperú, me fui a ver algunas comunidades que habían tenido conflictos de derrames de petróleo en la zona de, digamos, de Atem de Marañón, en fin, ya entre ya era Loreto, todavía era Amazonas, en la estación, no sé si alguno conoce, la estación 5, que es la que siempre toman los indígenas y tal. Entonces, pues fui y la verdad que me trataron no tan bien, digamos. Tengo videos donde gritan y tal, gritan mucho, en fin, como hablaban en Navajún tampoco entendía yo nada, con lo cual no me preocupaba tanto, ¿no? Pero yo digo Miguel, esto... Miguel, tenemos 5 minutos más, por favor. Ya, ya, Ok. cinco, ya está bien. Sí, perfecto. Muy bien, Sí, gracias. gracias, José. Bueno, entonces simplemente eso. En cambio, después, unos meses más tarde, yo fui con un grupo de gente porque era Navidad y llevamos un montón de regalos, obviamente, por Navidad. Porque una de las cosas también, yo seguro que muchos de los aquí presentes, pues, les gusta hacer alguna actividad de tipo social. Pues mire, les puedo asegurar que en un montón de comunidades de la selva nunca nadie les ha llevado nada en Navidad. Bueno, solo le llevamos cosas en Navidad y claro, era muy curioso porque yo hacía 3 meses antes había estado en ese ambiente de que me veían que era de Petroperú y que por tanto, en fin, gritando. Y después voy en el otro ambiente, en el otro plan, y la misma gente, otra cosa. Sonriente, tal, sumamente collera. ¿Por qué quiero decir eso? Porque si no hay gratuidad, si tú no das algo al principio sin esperar nada a cambio, resulta que no va a caminar. ¿eh? O sea, el tema de la gratuidad es fundamental. Y eso pasa en muchísimos temas. Digamos, si yo le doy algo a uno esperando algo que me dé a continuación algo, eso no es gratis, eso no es una relación de amistad, sino es una transacción económica que es distinta. Entonces, este es uno de los temas, como decía, saber escuchar y entender lo que les estoy contando, ¿no? Y el último tema, para ya, porque ya, bueno, podría ser más, pero me dicen que ya me tengo que ir. Hay otro principio que es muy importante, que es el principio del respeto, es decir, no al paternalismo. ¿Qué es el paternalismo? El paternalismo, curiosamente, es una, aunque parezca que es algo positivo, ¿no? Es una forma solapada de desprecio. ¿eh? Porque es considerar que aquellos miembros de esa comunidad son, llamemos, son, como diríamos, menores de edad, son gente que no tiene capacidad de resolver sus problemas por sí mismo y entonces yo les tengo que dar todo. Eso es una forma, como digo, solapada de desprecio. O sea, parece que no, pero sí lo es. Hay que respetarles, digamos, que cada uno aporte lo que puede, lo que puede hacer, no al paternalismo. Y después, finalmente, un temita interesante que es fomentar el bien común. Lo que les contaba, de que
Cuando yo voy allí, si es que voy allí, pues yo tengo que decir, lo primero que tengo que hacer es qué problemas tienen. Y por ejemplo, en el caso de Tía María o de Río Blanco o de estos, si tú veas ese tema, sí, es muy interesante porque, por ejemplo, en Río Blanco, que es un sitio bastante pobre y que está, digamos, en la cordillera de los Andes, en este sitio de Piura que les digo al lado de Ecuador, pues resulta que se han gastado no sé cuánta plata en no sé cuántos años y no han hecho nada. Sin embargo, cuando fuimos para allá, incluso tenemos videos sobre eso, y la gente pues decía, ¿y qué quieres? Pues lo que quiero es ampliar la frontera agrícola, quisiera que tengamos algún pequeño reservorio. ¿Y qué más quieres? No sé qué. O sea, eran cosas absolutamente manejables, facilísimas. Entonces, claro, pero si yo no quiero ni entender quién es, ni qué problemas tiene, y simplemente yo le quiero decir, voy a ver si le doy plata, a ver si me deja trabajar, por ahí no vamos a ningún sitio. Bueno, yo podría seguir enrollándome, disculpen, y prefiero quizá que me pregunten cosas y ya está, ¿no? Bueno, Gracias, Miguel. Gracias. Muy importante la conferencia magistral que nos has dado. Ahora vamos a pasar seguidamente a los panelistas. En primer lugar, a Irving Sayo. Muy buenas noches y gracias, doctor Miguel Ferré, por compartir sus conocimientos, su experiencia sobre este tema tan importante y que es pan de cada día a nosotros que nos gusta hablar del progreso y el desarrollo que debe tener nuestro país como es el Perú, ¿no? Y usted recalcó bastante el hecho de respeto y empatía, y creo que puedo adicionar la palabra sinergia, que si bien es cierto nosotros, como usted comentó, que ya tenemos esa cosmolo, el pensamiento cosmovisión. occidental, el pensamiento occidental, podamos ir desarrollándonos en nuestra cosmología de igual forma como las personas que están en el campo, que son indígenas, crezcan de acuerdo a su propia ideología. Entonces, también comentarle que yo tuve la oportunidad, así como usted, de estar en proyectos que afectaban netamente a comunidades nativas, en este caso en las alturas. La primera es el proyecto que tenía una empresa estatal de construir una presa de regulación estacional, justamente para aprovechar el agua que ya está avanzando con el deshielo allá en las alturas de la cordillera de la Usangate. El proyecto era construir una presa de 200 metros, inundar alrededor de 700 hectáreas para poder utilizar ese agua no solo para la generación eléctrica que es donde se desempeña esta empresa, sino generar riego tecnificado, generar una reserva de agua potable porque es agua dulce neta de manantial. Entonces, igualmente se puede poner una construcción, se puede construir una central hidroeléctrica a pie de presa que también puede generar mucha más energía, pero vamos a campo y en mi primera visita a campo como profesional, ya un comunero ve que estoy en una camioneta, que eso ya es algo raro para ellos, ya comienza a pararnos y a preguntarnos qué hacemos ahí y de una manera un poco desafiante. Y inclusive cuando yo me acuerdo cuando iba al lugar, tenía que esconder los planos para que la persona no esté ahí proliferando el chisme, por así decirlo. Creo que los últimos conflictos sociales que ya los hemos visto en Conga, Tía María igualmente, ha hecho que las personas indígenas tengan ya un concepto negativo, tengan ya un concepto de una duda. O sea, creen que el desarrollo que generan los proyectos, así como en la minería, no les va a proveer desarrollo, más bien les va a quitar. Entonces, es muy, muy grato haber escuchado sus palabras y su experiencia, doctor, para que nosotros como futuros profesionales, futuros por decir, embajadores del desarrollo de nuestro país, tengamos en cuenta cuán importante es el ponerse en el lugar del otro, es saber el quechua, idiomas nativos que puedan hacer que la comunicación y las relaciones sean más fluidas. Sí. Entonces, ya con ese pequeño comentario, mi pregunta es un poco, va más a los proyectos que no solo son locales, sino ya a nivel nacional, ¿no? Desde su perspectiva y su experiencia, doctor Miguel Ferré, ¿Tía María va o no va?
Ah, qué tema más así interesante. Vamos a ver, tú has dicho varias cosas, me gustaría comentar algunas de las que has dicho, pero me has hecho otra pregunta al final distinta. Entonces voy a contestar la que me has hecho y después, si hay tiempo, lo otro. Mira, Tía María es un proyecto absolutamente manejable, factible, viable. Lo que pasa es que lo ha manejado la empresa muy mal, así de simple. Entonces dices, es un proyecto que puede beneficiar a toda la gente afectada, ¿no? Que están en las zonas y tal. Por supuesto que sí, pero realmente nosotros que hemos escrito el caso, nosotros que hemos ido al lugar y hemos tenido intercambios de ideas con un montón de gente, para mí yo lo tengo clarísimo. Es decir, no se han dado cuenta de las verdaderas necesidades que tenían y de la historia. Porque, por ejemplo, y es un tema importante, la empresa hacía ya bastantes años que contaminaba la zona. Y tú dices, pero si no estaba la empresa ahí. Bueno, había una cosa que se llama la refinería de Hilo, que está a 60 kilómetros en línea recta de precisamente el valle, de ahí el Valle del Tambo, y resulta que sí contaminaba. Estoy hablando hace como 20 años. Contaminaba y además cuando tuvieron problemas de que incluso perdieron las cosechas, pues la empresa no les quiso reconocer nada. Claro, eso es una historia que queda. Es decir, no, es que ahora ya no es. Bueno, no es, pero fue. Y si tú no tienes en cuenta eso y dices, mira, eso fue, en fin, afrontas el tema, pues evidentemente la gente no te cree. Eso es una. La otra cosa es que al inicio dijeron que iban a sacar el agua del valle. Como ustedes saben, el gran problema que tienen los valles costeros de Arequipa y, en fin, de los diferentes, de Ica, de los diferentes lugares, es agua. Entonces, claro, si me dicen que van a sacar el agua del valle, pues de entrada yo me pongo así, y el argumento es que la empresa Tururú, una empresa extranjera que nadie conoce, dice que se puede, que no hay problema. Yo no me fío de esta empresa. Nadie me ha explicado cómo es. Por tanto, y después cuando se paralizó el asunto dijeron, bueno, no, en realidad no, podemos hacerlo de otra manera, podemos sacar agua del mar, digamos, la potabilizamos y la usamos y tal. Entonces dices, pues al principio lo hicieron de una manera y ahora se puede hacer de otra. ¿Por qué no lo hicieron de la otra desde el principio? Y así una serie de errores, a mi juicio, que hacen que, si tú me preguntas, voy a decir una cosa un poco bruta, pero yo creo que si Sauder, que es la empresa, no cambia claramente, y puede ser que sí esté cambiando, porque yo sé que han cambiado las personas que están manejando eso, pero si no cambia claramente en su enfoque, en su trato con las personas, eso no va a ir. Cuando resulta que es una pena porque es un yacimiento fantástico que podría dar muchísimo dinero pues, para el país, etc. Pero además, y con eso termino, lo que la gente necesitaría es dos cosas. Por un lado, trabajo de la mina, y se habla, oye, pero la mina, o sea, el yacimiento va a tener varios miles de puestos de trabajo y tal. Entonces, claro, la pregunta siguiente es, ¿y la gente que esté ahí va a poder trabajar en eso? Porque van a hacer falta una serie de profesiones específicas que la gente no la sabe. ¿Qué tendrían que hacer? No solamente decir que van a generar 1.000 puestos de trabajo y 6.000, sino vamos a poner una escuela para formación de soldadores y para formación de electricistas y formación de no sé qué. Eso ya indicaría que hay un interés real para que la gente del lugar pueda trabajar en la mina. Si no, lo que va a pasar es que quien va a trabajar en la mina tendrá que ser gente de afuera. Y si viene gente de afuera, hay un problema, que es que esa gente de afuera va a cobrar, evidentemente, unos sueldos muy superiores, y entonces ese es el problema de Cajamarca y Conga. Lo que pasó, mejor dicho, en Yanacocha, ha sido eso. Es decir, ¿qué pasó? Que la gente que trabajaba en la empresa minera ganaba mucha plata. Entonces, la gente del lugar, que no se beneficiaba de la empresa minera para nada, pues resulta que, digamos, subían los precios de las casas, de los alquileres, de los alimentos, de todo. Entonces, el señor que no estaba metido en la mina,
pues decía, oye, ¿qué ventaja tiene para mí eso? Resulta que ahora los sueldos son más, los salarios, si es gente del campo, ahora son más caros, en fin, todo eso, ¿no? Con lo cual dices, oye, a mí no me interesa. Y tiene toda la lógica. En fin, bueno, no sé si he contestado a este tema de lo de tía María. Entonces, si me preguntas si a mí me dijeran, ¿sabes qué? Si viniera una empresa distinta, yo creo que, y se hiciera bien desde el principio, poder salir a toda velocidad. Muy bien, Miguel, muchísimas gracias. Ahora vamos a pasar el uso de la palabra a Wilfredo Concha para que también haga sus preguntas. Y bueno, quiero también recordar que acá en la plataforma de Advisor Perú que pueden hacer también sus preguntas, todas las personas que nos Oye, están viendo en oye, el chat puro en cusqueño, vivo. ¿qué es eso? ¿Qué tales amarres? Hola, Wilfredo, ¿qué tal? Ya, Ah, entonces pueden hacer sus preguntas vía Facebook aquí a todos nuestros seguidores y bueno, y al final de las preguntas de los panelistas yo los voy a leer. Sigue, por favor, Wilfredo. Buenas noches, profesor. Siempre es un gusto poder escucharlo. Yo le voy a formular dos preguntas sencillas, bueno, dos preguntas relacionadas con el tema de coyuntura político y sobre todo con el tema de las propuestas de campaña que estamos oyendo en esta elección. La primera es ya esta propuesta que se viene escuchando hace muchos años de que el problema de la minería en el Perú podría ser la propiedad de los minerales del subsuelo, ya que el Estado es el propietario del subsuelo y hay un propietario de la superficie. Entonces, de alguna otra forma habría un conflicto entre la propiedad del subsuelo y la de la superficie y que una solución que plantean sobre todo ciertos grupos liberales, por darles un espectro político, es que se debería dar la posibilidad de que el propietario de la superficie sea también propietario del subsuelo, para así evitar el tema del trámite de concesión. Esa es la primera pregunta. Y la ya, segunda es, ya. le formulo las dos, profesor, y esta es la primera. Y la segunda es una propuesta que viene lanzando el partido Juntos por el Perú de la candidata Verónica Mendoza. Ellos están fomentando la idea de una licencia social previa a la concesión. Según el argumento que ellos dicen es que la consulta previa que nace a partir del convenio 169 de la OIT es de alguna otra forma no tiene un carácter más trámite más que un tema de ejercicio real de la autorización. Entonces, lo que ellos proponen es una licencia social que daría la viabilidad del proyecto. ¿Esta es una solución viable? Esas son mis dos preguntas, profesor. Ya, Gracias. vamos a ver. Mira, para mí la más fácil de contestar es la primera. A ver, eh, podría ser que en un largo plazo se diera lo que tú estás dando, pero estamos hoy día en una realidad. Realidad es que las empresas mineras tienen, es más, hay como 14 millones o no sé cuántas de hectáreas que están todas concesionadas. El problema primero es que eso podría, desde mi punto de vista, ser como eso que se habla del perro del hortelano que no trabaja ni deja trabajar. Es decir, si una empresa minera tiene 100.000 o 200.000 hectáreas de concesión y la tiene desde hace 10, 20 años, pues resulta que además no la explota, porque para que ustedes sepan, el área que maneja Antamina, que es de las empresas más grandes del planeta, son como 6.000 hectáreas. Ponte alrededor que haya 20.000 hectáreas más. Ok, 30.000 hectáreas, pero resulta que se puede pensar que a lo mejor no lo tengo en la mente y además no es el tema, pero muchas empresas tienen muchísimas hectáreas que realmente están ahí y como no las explotan, bueno, pues, y es más, si tú las quieres explotar, pasas a ser ilegal. Y si eres ilegal, puedes ir preso. Entonces, aquí hay dos temas. Y me parece, voy a poner un ejemplo para que se entienda lo que está pasando en una zona de la libertad, en Patás precisamente. Hay un acuerdo entre una empresa grandota y
una serie de mineros que se llaman mineros informales o tal, que están relativamente cerca. Antes, esos mineros se llamaban ilegales porque estaban operando en la concesión de esa empresa, por tanto eran ilegales y siempre había peleas y tal. Si uno es ilegal, pues no puede comprar insumos, llámese dinamita y tal y otras cosas a los precios de mercado, podemos decir, sino que como es ilegal, tiene que comprar estas cosas pues de una forma medio tramposa y que les cuesta mucho más. Cuando a veces en un bus encuentran dinamita, no es que sea de Sendero Luminoso, a lo mejor sí, pero en principio no, son simplemente que han robado dinamita de no sé dónde y la van a vender a los mineros informales. ¿Se entiende? Ya. Y el otro tema es que esas empresas mineras, pequeñas, informales, como se dice, le venden a informales también o a gente que se aprovecha de su informalidad para pagarles menos y, por supuesto, para ver que les pagan menos por la ley que tienen y por todo. Entonces, eso es un punto. Entonces, fíjate, una solución bien sencilla. Si la empresa minera grandota se pone de acuerdo con las empresas mineras pequeñas que están por ahí, que son los informales famosos que se dice, y ayuda a que estos se legalicen, entonces ya estos van a poder comprar la dinamita o lo que sea a los precios normales. Y además, ¿quién les va a comprar el mineral este? La propia empresa minera que le interesa, porque le está vendiendo mineral que evidentemente va a ganar una plata ahí. Es decir, ganan todos. Lo que pasa es que hay una especie de, y eso a mí me hace una ilusión enorme, que ojalá el nuevo gobierno que venga entienda eso y ayude a que la interacción entre empresa grande y empresa pequeña sea mucho más fluida y mucho más, llamemos así, amistosa, por decirlo así, que no puede ser porque, claro, ya no me queda otra porque están luchando y tal y cual. Eso es una. No sé si se ha entendido lo que he querido decir, Wilfredo, este tema, ¿no? El otro, lo de la señora Verónica Mendoza que dice eso, mire, yo la verdad que lo que pasa es que le tengo tanta pica al Estado, lo hace tan mal siempre, que realmente cuanto más el Estado se meta, es peor. Es peor, esa es la verdad. Yo en este momento no podría, en fin, analizar bien lo que la señora ha planteado, porque, bueno, la verdad es que habría que entender un poquito más cuál es su foco, su fondo, ¿no? Pero que si yo tiene una cierta lógica lo que está diciendo. Es decir, oiga, es decir, ¿cómo yo voy a dar en concesión en fin, este posible yacimiento si de repente la gente no va a querer? O sea, tiene sentido, pero imagínate el Estado negocia con la comunidad y la comunidad le dice, yo quiero que me hagan esto y lo otro y lo otro y lo otro y lo otro. Y pone unas condiciones realmente complicadísimas y dificilísimas de cumplir. Y después va el Estado y dice, señores mineros, el que quiera entrar ahí tiene que cumplir esta y esta y esta y esta y esta condición. Y entonces, además, sin tener claro ni quién es la empresa, ni realmente si las comunidades quieren esto porque realmente no saben lo que quieren y de repente piden cosas de plata y de cosas que realmente se puede hacer de otras maneras. Lo que hace falta es acercar a las personas. A mi juicio, lo que sí es muy importante es ayudar a que cuando la empresa se va acercando a la comunidad, pues empiecen a conversarlo, pero eso sí, podría ser, y eso es un tema interesante, que empiecen, diríamos, antes de mover, por decir así, no sé, una tonelada de piedra, que conversen para ver qué necesita la comunidad para su desarrollo. ¿De acuerdo? Y te cuento, y con eso termino, porque creo que es importante, lo siento, pero que es un poco largo, pero lo siento. Hay un proyecto minero que funciona maravillosamente bien que se llama Marcobre. No sé si lo conocen. Marcobre hay una mina que se llama Mina Justa, que se va a inaugurar ahora, en unos meses, que está por Marcona. Marcona es el distrito Marcona, provincia de Nazca, y dentro de Ica. En Marcona resulta que la gente que han entrado ahí son la gente del grupo Brescia, que la verdad que a mi juicio lo están haciendo fantásticamente bien, que de entrada les cuento, llegaron ahí y dijeron, bueno, es un yacimiento muy parecido a Tía María.
en tamaño, en cercanía al mar, en fin, todo muy parecido. Entonces ellos entraron y dijeron, bueno, señores, ¿qué necesitan? Y dijeron, bueno, en Marcona, que es una ciudad más o menos respetable, no tenemos problema, tenemos problemas de agua, desagüe, no sé qué, varias cosas. Ok, lo hacemos. Y además hicieron un tema de obras por impuestos que les salió relativamente barato, en fin, no me quiero meter, pues son detalles más técnicos. Y después dijeron, ok, vamos a necesitar 2.000, 3.000, no sé cuántas gentes. Vamos a poner escuelas de formación de, como les decía antes, de soldadora, de no sé qué y tal, para que esta gente después pueda trabajar en la mina. Y después, ¿sabes qué? Necesito proveedores. Estos proveedores tienen prioridad a la gente del lugar, no sé qué. Claro, resulta que en este caso, ¿sabes qué ha pasado, Wilfredo? Que la gente ama la empresa. Y esos, si te das cuenta, nadie conoce, nadie ha escuchado. ¿Por qué nadie ha escuchado? Porque no ha tenido ningún problema. Y lleva años. Y como te digo, lleva 3 o 4 años haciendo la mina, se han gastado 1.500 millones de dólares por ahí. Ningún problema. Es un ejemplo, dices, se puede. Pero claro, si inicialmente el Estado, o sea, se nota que la señora Verónica Mendoza es muy teórica, no sabe, o sea, no conoce cómo se funciona, cómo son las actividades, los negocios, o sea, en fin, me callo ahí porque tampoco se trata, ¿no? Pero se nota que está en la calle, ¿no? O sea, no, es muy poco realista sus planteamientos. Y si se hicieran serían horribles, pero punto. A mi juicio, por si acaso. Muy bien. Gracias, profesor. Sí. Irving, quizás quieras realizar otra pregunta más, sino para pasar a las preguntas del público. Más que hacer otra pregunta, quisiera que el doctor que quería hacer un comentario antes de que le pregunte sobre tía María. No sé si le gustaría complementar esa idea o si uso también puedo hacerle otra pregunta, no hay problema, doctor. No me acuerdo qué me dijiste tú. O sea, a ver, ¿qué me dijiste? Bueno, a ver, es Irving, que... a ver, dile cuál fue la pregunta que quisieras que te responda. No, el comentario anterior hablaba más o menos sobre cuán importante, ¿no? Es el buscar el desarrollo más allá de que no pensemos tal vez igual entre dos comunidades. La comunidad beneficiada, obviamente, que en el caso del proyecto que le planteé de la presa de regulación. Déjame, te voy a decir algo. Yo no sé, seguramente algunos de ustedes, como son de Cusco, conocen Pachamama Raimi. Claro, ¿Conocen? sí, Bueno, sí. Pachamama Raimi para mí es algo maravilloso, que creo que toda la gente del Cusco que me estén escuchando deberían conocer. Porque yo primero he ido, yo personalmente, y lo conozco, y he hablado con la gente que se ha beneficiado, diríamos, de todo el proyecto. Y realmente es de quitarse el sombrero. Es más, yo tengo esa idea para que si viene un gobierno que yo tengo alguna cercanía, les voy a proponer que Pachamama Raimi crezca a lo bestia a lo largo de toda la sierra, porque además, digamos, simplemente para, fíjate, además, a mí lo que me parece maravilloso es que, primero, la comunidad está feliz con el proyecto. ¿Por qué? Porque además allí se habla mucho y el señor Guillermo, ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo, el holandés que es el jefe, el que inventó todo eso, digamos, para la pobreza de la sierra hacen falta cortar como una hidra de 3 cabezas. El personaje mitológico que decía que si no se cortaban las 3 cabezas a la vez, volvían a reproducirse. Y las 3 cabezas son un tema de autoestima, un tema de salud y un tema de ingresos. El tema de autoestima está incluido en educación y cultura. Guillermo Van Immersel, gracias Wilfredo, gracias por ayudarme. El tema y alimentación, por eso hacen biohuertos y cosas así. El tema de digamos, el tema de salud, perdón. Salud es biohuertos y todo lo que significa comida saludable, cómo vivir en zonas, en lugares donde realmente digamos, las chimeneas pues realmente no salgan el humo dentro de la casa, no convivir con los animales, etc. Y el tema ya
de generar ingresos, pues está todo el tema de los cuyes y de las truchas y todo eso, pero además lo más importante es el desarrollo forestal. Eso es un potencial inmenso y les aseguro que yo no he encontrado en ninguna parte del mundo algo tan poderoso y además tan asequible es total porque son los mismos gente del lugar los que enseñan a los otros. O sea, el técnico es aprender de los mejores, como ustedes recordarán, y el otro tema es concursos para motivar a la gente. Y, en fin, podemos seguir hablando de esto y para mí esto es un ejemplo fantástico de desarrollo, autoestima y tal, y entonces es una de las cosas que las empresas mineras tendrían que entender, que yo creo que en algún caso lo entienden, pero más o menos. Todavía hay mucho tela que cortar, pero para mí esta es una ruta fantástica de desarrollo y es un desarrollo que tú dices, oye, pero es que se entiende muy bien. Oye, autoestima, yo quiero estar, yo quiero ser orgulloso de ser peruano, yo soy orgulloso de ser de tal, y hasta mi ropa ¿no? Y mis fiestas y mi todo, eso es fundamental. Y además, lo interesante, y tú sabrás, que les enseñan a hacer planeamiento estratégico. Porque una de las cosas más importantes es decir, bueno, ¿y cuál es mi futuro? Eso es planeamiento estratégico. Entonces, claro, si tú no tienes futuro, o sea, no sabes qué va a pasar, pues tu vida está melancólica, está hasta las patas. Pero si resulta que te ayudan a decir, no, tu futuro puede ser este, y además, como ustedes sabrán algunos, lo pintan en las paredes de sus casas, con lo cual la tienen permanentemente viendo ahí. A mí me parece maravilloso, tú. Y te aseguro que yo estoy fomentando y lo voy a hacer mucho más en el caso que entre en un gobierno que tenga un poco, en fin, ya, que sea un poquito sensato, por decir algo. Muy bien, Miguel, perfecto. Bueno, ¿alguna otra pregunta más, Irving? Sino para ir con las preguntas del público. No, muchas gracias, muy bien, doctor. Adelante, Pepe. Perfecto, muy bien. Una de las preguntas que nos ha dicho, o que hemos tenido del Facebook, nos dice, ¿no? Buenas noches, doctor Ferré. ¿A qué se refiere el fomentar el bien común en todo emprendimiento y empresa? Esa es una pregunta. Y dos, de Víctor Ibáñez, esa es la pregunta de Víctor Ibáñez. Y la segunda pregunta dice, ¿cómo se maneja el miedo de los beneficiarios, de los pobladores y las comunidades en un trauma que llevamos todos sobre la negligencia de las empresas, los abusos y la corrupción? Sí, le vuelvo a. A ver, un ratito, déjame poner la segunda. A ver, y después haré la primera. Mira, la segunda es muy interesante. Es que no hay otra forma de... Oye, José, quiero verte la cara, compadre, porque cuando hablo yo se esconde. Ahora sí, Okay. mejor. No te No, lo das que pasa... cuenta. sí, ok, no hay problema. Yo necesito ver la cara de alguien, si no, yo estoy hablando a la pared. Esto no me gusta hablar a la pared, yo no me siento bien. Bueno, Okay. entonces, mira, este tema a mí me parece que es un tema recontra importante. O sea, cuando tú dices, hacemos un acuerdo, no sé qué y tal, tiene que haber una relación de persona a persona, porque todo eso se basa en una palabra que se llama confianza. La palabra confianza es fundamental. Es decir, si yo soy de la empresa minera X, y eso es lo que ha pasado en parte en Río Blanco, ahí en Piura, y viene uno y está con la comunidad y llegan a unos acuerdos. Mira, pues déjame explotar esto y te doy lo otro y no sé qué. Y hay una relación personal, de persona a persona. Entonces, José, yo te veo, te conozco, te estimo, tú también, entonces yo te digo no sé qué, y normal, ¿no? O sea, no, interactúa. ¿Por qué? Porque además hay un tema que yo no he hablado, pero que es fundamental, que es que yo siempre tengo que ir con verdad. La verdad es absolutamente crítica, porque si yo, mis relaciones, digamos, yo no hablo con verdad, jamás habrá confianza. Y si no hay confianza,
Entonces resulta que siempre es lo que tú dices, oye, la gente estará asustada, ¿no? ¿Qué ha pasado en Río Blanco? Que han cambiado 3 o 4 veces de dueño las empresas. Primero eran unos australianos, después han sido unos ingleses, después son los chinos, y resulta que, claro, la gente del lugar ve gente distinta y dice, oye, tú, por ejemplo, yo sé que hubo un primer acuerdo más o menos simpático con los australianos hace 20 años, no sé cuánto, y ahora, claro, después vienen los ingleses y después vienen los chinos, entonces ya, oye, disculpa, ¿no? O sea, lo que es muy importante es que la gente, ahora, es decir, para que haya ese ambiente, una relación, llamemos así, ¿cómo diríamos?, de confianza, eso no se consigue en un fin de semana. Eso es un tema de tiempo. Y tiene que, la gente, mira, les cuento una anécdota. Yo estoy metido en un proyecto de oro en este momento. Todavía no he empezado. Pero llevamos 2 años, llevamos en la selva. Y es una comunidad que para llegar hay que llegar en helicóptero. O sea, no es nada sencilla el lugar. Es un sitio cerca de la cordillera, en la cordillera del Cóndor, en fin, cerca de Ecuador. Llevamos 2 años y 2 años y más, casi 3 años, de estamos relacionándonos con la gente. Y les hemos llevado hasta desde medicinas, ivermectina, por ejemplo, y están felices porque nadie le ha dado COVID. Y les llevamos cosas para Navidad. Y la última vez dijimos, ¿qué quieren? Y pensando en Navidad, panetones, no sé qué, tal, dije, no, porque además el flete para ellos es muy caro, porque tienen que llevarlo varios días por el río y tal. Querían mosquiteros. Entonces, claro, esta gente nos ama. No hemos sacado ni un gramo de oro, ni hemos hecho nada de oro, pero por supuesto, yo conozco a Lapu y bueno, o sea, están deseando que vayamos. No sé si me explico, ¿eh? Ahora, si yo hubiera entrado de arranque y llevo unas máquinas y tal, y después digo, bueno, ¿ustedes qué quieren para dejarme trabajar? Pues evidentemente la gente va a decir, oye, este tipo que se vaya, ¿no? No me fío un pelo, como es lógico. Así es. Bueno, ese es un poco. Y el tema del el bien común no es más que, digamos, generar el que todo el mundo, digamos, salga beneficiado de la actividad que sea. Es simple. Es decir, oye, es que lo primero que tenemos que plantear es que el desarrollo, digamos, lo primero que tendría que hacer la empresa, lo primero es decir, ¿cómo vamos a desarrollar a estas comunidades donde vamos a poner el proyecto minero? Y antes que poner ningún proyecto, ninguna máquina ni nada, pues vamos a ver cómo los desarrollamos. Y de repente me cuesta 5 millones de dólares. Sí, pero me voy a invertir después 500 millones de dólares. Es sencillo, es plata, no es nada. Lo que ha pasado en Tía María, por ejemplo, es que mientras estaban negociando de cómo era el proyecto, el tema de cómo, de que la socialización del proyecto y tal, ya estaban llegando las máquinas. Entonces, claro, si yo estoy discutiendo sobre si el proyecto cómo es y tal, y veo que me están llegando unas máquinas de no sé dónde, pues yo digo, oye, esto es una burla, tú. ¿Se entiende lo que quiero decir? No sé si es complicado. Vale. Claro, porque claro, por una parte, uno está quedando en una cosa, pero luego, como que están haciendo otra cosa contraria a lo que habíamos quedado, ¿no? Y tiene Pero que bueno. ser, discúlpame, José, y tiene que ser personas. Es que yo soy de la empresa Tururú, no, compadre, es esta persona con esta persona. La confianza no es entre entidades, la confianza entre persona y persona. Perfecto. Muy bien, Miguel. Hay otra pregunta que nos hace Johnny Sarabia Arispe. Dice, desde la ciudad del Cusco, doctor Miguel Ferré, respetamos la idiosincrasia de nuestros pueblos. ¿Qué opina de las concesiones que realizan los presidentes en nuestro Perú? Es lo que dice. No entiendo, ¿concesiones de qué tipo? Perdón, porque es una Sí, palabra. seguramente será de temas de concesiones de tema minero, obviamente, seguro, con temas que han generado, de repente,
conflictividad, entiendo, ¿no? No lo sé. Vete preguntándolo a quien haya hecho la Sí, pregunta, ¿no? sí, Porque me parece que es una perfecto. palabra un poco ambigua, ¿no? Que puede Sí, significar varias cosas, ¿no? efectivamente, efectivamente. Ya, mejor, vamos a pasar entonces a otra pregunta que nos hace Fiorella Villanueva, nos dice, me parece que esto es una pregunta, sí, muy interesante. Muchas gracias por la conferencia, doctor Miguel Ferré. Quisiera consultarle qué opinión le merece el rol del Estado en la prevención de conflictos sociales y cómo podría mejorarse su actuación. Gracias por su respuesta, me dice, ¿no? Mira, a ver, yo cada vez tengo más claro que el Estado cuanto menos se meta, mejor. O sea, Ujú, porque además, fíjate, si tú lo piensas un poco, el Estado, primero, quien tiene que negociar y no sé qué, es un funcionario X que de repente además dura meses. Y después viene otro funcionario. Mira, yo tengo una anécdota muy sencillita. Yo he estado en tengo videos y tal, cuando el primer ministro, el señor César Villanueva, fue a una estación de bombeo del oleoducto, ujú, dijimos que allí prometió el oro y el moro y no sé qué, y para arriba y para abajo, y al cabo de 2 meses, pues lo sacaron a él y vino otro. Entonces, claro, la gente estaba totalmente desconcertada, ¿no? Dice, oye, y ahora lo que el Señor prometió, ahora el nuevo desconoce, ¿no? No, yo no sé ujú, nada de esto, tú. Entonces, esto, claro. por tanto, mi opinión es que el Estado, cuanto menos se meta, sí tiene que haber una reglamentación, evidentemente, ¿no? Pero tiene que haber, diremos, cuanto menos se meta el Estado, mejor. Ahora, yo creo que en este momento, por ejemplo, hay muchas cosas a mejorar. Por ejemplo, una concesión que en este momento se da, que vale, por si acaso, para que los que no sepan, $3 por hectárea en una empresa grande, ¿no? Y Ujú, si es una empresa pequeña, vale $1 por hectárea, que es lo que a mí me cuesta porque somos pequeños mineros los que nos ujú, hemos hecho, ¿no? Entonces, tú dices, es que, ¿cuánto dura esa concesión? Tendría que ser 5 años, porque con 5 años ya tienes tiempo para ver realmente si te interesa y el proyecto va. Pero ujú, no, resulta que ad eternum, el tiempo que sea. Hay concesiones que de repente pueden tener 10 años, 15, no sé cuántos, y ujú, no hacen nada. Entonces, si te das cuenta, eso está mal. Eso es un tema a mi juicio está mal. Es un tema que tiene que regularse. ¿Te das cuenta? Eso hay que regularlo. ujú, Yo creo que hay que ujú, regular algunas cositas, pero también lo que está pasando, fíjate, y con eso termino, no sé si contesto la idea del tema, es que se puede hacer, fíjate, en este momento, para que uno empiece a hacer una explotación minera, hacen falta permisos del Ministerio del Ambiente, del Ministerio de Energía, del Ministerio de Cultura, del Ministerio... Ya pues, es carísimo y lleva años. Fíjate qué sencillo sería decir, se supone que usted va a cumplir ujú, y entonces va a haber a posteriori, ¿me entiendes? O sea, claro. ok, empieza a operar, pero va a haber un control incluso de la propia comunidad y va a estar de tal manera que si usted no hace lo que ha dicho que va a hacer, pues Ajá, usted le multan, le no sé qué, le tal. Imagina, claro. solamente con esto. Es decir, yo sé, ¿sabes qué pasa? Esta chica, Fiorella, ¿no? Me parece que se Sí, llamaba. sí, Oye, sí, sí, Fiorella, Fiorella Villanueva. ya, es decir, el Estado sí tiene que regular cosas, pero a base de simplificar, pero a la vez que se cumplan las cosas. Ujú. Porque de repente hay 30.000 permisos, consiguen los permisos y después nadie controla que se esté ejecutando bien. Entonces, ¿dónde está la gracia? Ese es el tema, efectivamente, Miguel. Efectivamente, Pero te Miguel. das cuenta, si eso se le cambia así, ya con esto la cosa camina, Sí. ¿no? En fin, eso es lo que a mí se me ocurre, es que hay temas que son tan sencillos de resolver, pero hay que quitar la mentalidad burocrática. Es más, cuanto más burocracia hay más facilidad de corrupción, Sí. porque claro, es más complejo y entonces, en fin.
Sí, Miguel, bueno, creo que lo que estamos teniendo al fin y al cabo como conclusión es de que efectivamente creo que quizás el Estado tiene que también hacer una labor de seguimiento a todos los compromisos que pueda tener las empresas mineras, etcétera, y dentro de, sobre todo creo que empresas mineras, para poder hacer seguimiento y ver el cumplimiento de lo que ellos se han comprometido, porque si cuando no cumplen aquello, efectivamente existen los conflictos sociales, ¿no? Sí, y ¿sabes qué? Pero ahí viene el gran tema de la corrupción que alguien ha hablado, ¿no? El tema es que, claro, si a mí, diríamos, yo soy un funcionario y Ujú. resulta que, diríamos, hay una cosa incorrecta y entonces alguien me da plata por debajo para que no denuncie o no sé qué, estamos muertos. No, eso sí es otra cosa, sí. La única posibilidad, señores, gente joven y dinámica y todavía honrada, porque aquí hay un tema interesante. Hay Ujú. gente que dice, ¡qué corrupción! Y tal. Y dices, ¿tú crees que este señor que llamas que es corrupto, cuando tenía tu edad era corrupto? De repente no. De repente era igual que tú. Lo más probable es que no, efectivamente. Claro, la pregunta es, ¿y cómo se llegó a esta situación? Bueno, pues a base de pequeñas cosas, como pasito a pasito. Y si tú además no tienes claro, pues lo que es la fraternidad y si tú no crees en Dios, por ejemplo, o pones tus propios intereses por encima de los intereses de los demás, ahí sí no va a funcionar nunca. Venga el estado que venga, venga Aliaga, Verónica, Pepito, da igual. Y yo creo que más que todo también amor a tu patria, ¿no? Amor a lo tuyo, a lo nuestro, ¿no? O sea, eso es También, también básico, ¿no? cuando yo hablaba de autoestima, querido José, Claro, ¿te efectivamente. acuerdas? Eso es muy Ujú. Sí, importante. sí, 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 sí. Claro, porque sí. Queda claro, Miguel, oye, muchísimas gracias por la entrevista, por la conferencia magistral. Bueno, señores, hemos terminado. Gracias, Miguel Ferrer, ha sido una conferencia magistral extraordinaria. Y es también un lujo tener aquí en Advisor Perú a un profesional del nivel como tú. También vamos a dar gracias y bueno, saludamos al doctor Joar Varas, que es uno de los fundadores de aquí también de Advisor Perú. Este, También vamos a mencionar a Alejandro Montenegro, Miguel Shimabukuro, que también son colaboradores de Advisor, y obviamente pues a nuestros panelistas, Wilfredo Concha e Irving Sayo. Bueno, soy José Justiniani, también uno de los fundadores de Advisor, y bueno, nos vemos al próximo sábado para tener también otra conferencia así Solamente como ahora. quisiera terminar, ya que Sí, estás Miguel. hablando, y es lo Sí. siguiente. Creo que dentro de poco viene un tema que es crítico para el Perú. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta de Sí. que las elecciones del 11 de abril pueden cambiar la historia del Perú, para bien o para mal. Entonces, yo lo único que les diría es que se tomen, por decir así, muy, muy en serio, pero no solamente para decir, este señor es un tipo simpático, es un poco medio no sé qué. Oye, profundicemos, compadre. Entonces yo estoy ayudando a que están haciendo una entidad, un perfil de los diferentes candidatos y Sí. unos criterios para decir, usted si quiere elegir candidato a un presidente, cuáles son los criterios que debería tener. O sea, cuáles son los criterios para que valga la pena este señor más que el otro. Porque si me dicen, por ejemplo, es que este señor a veces se molesta, por decir algo. En cambio, Sí, aquí hay otro que es muy suave y todo lindo. sí. Eso es lo que genera. Me ha pasado una cosa de unas señoras de 70 años, que digo, estas viejas, que decía, ay, yo no voy a votar por Aliaga porque resulta que tiene dos mujeres vicepresidentas, no sé qué, que son un espanto. Yo jamás votaré por Aliaga. Yo digo, en fin, sin comentarios por no faltar a la caridad. Bueno, aprovechando tu comentario, Miguel, yo creo que uno de los requisitos justamente, por ejemplo, para nuestros
ponentes en Advisor, así como tú, son 2 requisitos y de repente no lo saben nuestros seguidores, pero lo voy a decir ahora. Son 2 requisitos, ¿no? Uno es que tenga una competencia profesional conocida, uno, o sea, una competencia profesional conocida, porque uno puede tener una competencia profesional, pero que bueno, pero no lo conocen porque no salen en medios y todo lo demás. Tiene que ser conocido, ¿ya? Y el otro tema es la integridad personal, ¿no? Son 2 requisitos importantes que nosotros cuidamos mucho dentro de nuestros ponentes en Advice Perú. Y yo creo que dentro de la línea que tú acabas de decir, Miguel, también, o sea, en el tema de los presidentes, yo creo que al final, yo creo que no hay que elegir por el mejor plan de gobierno, porque al fin y al cabo, el plan de gobierno te pueden decir, te voy a traer la luna, te voy a traer no sé qué cosa, ¿no? Y al final y al cabo no lo cumplen, ¿no? Yo creo que al final hay que elegir por aquella persona que es íntegra también de manera personal, sobre todo, porque una persona que es íntegra desde siempre, esté en el poder, esté aquí, esté arriba, esté abajo, lo que sea, siempre va a ser íntegro. Porque así se ha criado. Y así es. José, solamente una última palabra. Hay una frase que me parece que es interesante y es el siguiente. El poder, si uno no busca el poder para servir, corrompe. Efectivamente, O sea, Miguel. cuando uno dice, yo quiero el poder porque así tendremos, pues, en fin, ¿no? Tendré una forma de vida, no sé qué, plata, no sé cuánto y tal, te va a corromper seguro. Sí. Entonces, hay que decir, este candidato que quiere ser presidente, ¿por qué? ¿Para servir? ¿Para cambiar el país a mejor? ¿O Ujú. para no se sabe muy bien para qué? Bueno, pues entonces es casi seguro que va a corromperse. De repente ahora no y tal y cual. Pero bueno, Efectivamente, Miguel. muy bien. Efectivamente. Bueno, caballeros, un Comparto gustazo. lo dicho. ¿Eh? Bueno, Miguel, muchísimas gracias, en serio. Bueno, ya hemos terminado la gran entrevista y la ponencia contigo. Y bueno, te invito a pasar al Advisor Café, que bueno, ya lo vamos a tener por interno. Muchas ¿Hay gracias a café? todos ¿Hay un los... café ahora? ¿Un café? Ah, bueno. Un Advisor Café que es por interno. Bueno, muchísimas gracias a todos nuestros seguidores y bueno, pues adelante y síganos en las redes sociales y todo lo demás. Ok.